Muchísimas gracias, muy buenas tardes a San Julián y a todas las comunidades que nos visitan aquí, La Guardia, San Pailón, he visto también Guarayos, a todos, muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Queremos saludar a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, a nuestro hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestro hermano Evo Morales, presidente del instrumento del MAS IPCP. Saludar a nuestras hermanas senadoras, hermanos senadores que nos acompañan, a nuestras hermanas diputadas, diputados, al hermano Remy González, ministro de Desarrollo Rural, a nuestras ministras, ministros de Estado que están acá presentes, a nuestras hermanas viceministras, hermanos viceministros, a los directores, gerentes de las entidades bajo tuición de los diferentes ministerios, al hermano Clemente Ramos, asambleísta departamental también, que lo hemos visto por ahí. Saludar también a nuestro hermano Willy Calderón, alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de San Julián. Saludar a nuestro hermano Juan Carlos Guarachi, secretario ejecutivo de nuestra Central Obrera Boliviana. Al hermano Ibsen Quiñones, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A nuestra hermana Florita Aguilar, secretaria ejecutiva de nuestras Bartolinas. A la hermana Angélica Ponce, ejecutiva de la Confederación de Mujeres Interculturales. Saludar a nuestro hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia. A nuestro hermano Martín Chacacoya, Giliria Pumalcu del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo Conamac. Al hermano Benito Vela, presidente del Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de San Julián, y también a todos los miembros, concejalas, concejales. Al hermano Dilberto Cuellar, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz. Al hermano Isidoro Barrientos, presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores. También a los invitados especiales, asambleístas departamentales, a todas las organizaciones que nos acompañan hoy, a nuestros hermanos, hermanas de las SUTCB, de nuestras hermanas Bartolinas, de nuestros interculturales, de nuestros CONAMAC, a las comunidades campesinas que también a los invitados especiales, asambleístas departamentales, a todas las organizaciones que nos acompañan hoy, a nuestros hermanos, hermanas de las SUTCB, de nuestras hermanas Bartolinas, de nuestros interculturales, de nuestros CONAMAC, a las comunidades campesinas que se han dado cita acá, un abrazo, hermanos. A nuestras hermanas, hermanos gremiales, directoras, maestros, estudiantes de las unidades educativas, transportistas, juntas de vecinos, y a nuestra militancia del movimiento al socialismo. Estaba recordando, hermanos, hermanas, el año pasado, y aquí se deben acordar nuestros hermanos acá de San Julián. Veníamos por tierra iniciando nuestra campaña aquí en San Julián, y gracias a ese voto consciente, a ese voto militante de nuestras hermanas, hermanos, hoy hemos recuperado la democracia para el pueblo boliviano. Esta es la primera vez que vengo a San Julián en mi calidad de presidente del Estado Plurinacional, hermanas, hermanos.
Arrancábamos nuestra campaña también aquí en el oriente, en San Julián, y evidentemente lo que había pasado en nuestro país había sido realmente catastrófico para todas y para todos. Hoy venimos, un 2 de agosto, a conmemorar el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, desde el bastión cruceño de nuestra revolución democrática y popular, cultural. Pailón, gracias Pailón por esta recepción. Esta fecha, sin duda, hermanas, hermanos, una fecha que hasta antes de que el pueblo vote por nuestro instrumento político, se denominaba el Día del Indio. En 1937, el gobierno de Germán Busch lo instruyó así. Luego, en 1953, después de la revolución del 52, se firmó en Ucureña el decreto ley 3464 de reforma agraria, elevado posteriormente a rango de ley el año 56 en el gobierno de Víctor Paz. Es importante también recordar que el 2 de agosto de 1961 se fundó la primera escuela indígena en Huarizata, que hasta ahora sigue siendo un faro en la educación liberadora y descolonizadora. Asimismo, 2 de agosto recordamos el fallecimiento de Juan Hualparrimachi, escritor y poeta que murió luchando contra el colonialismo español. 28 de noviembre de 2006, durante el gobierno de nuestro hermano Evo, primer presidente indígena originario campesino de nuestro país, se aprobó la ley 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria. Y luego, un 2 de agosto del 2007, mediante un decreto supremo, el 29/2/16 se instituye el Día de la Revolución Agraria, sepultando atrás el nombre colonial del Día del Indio, con lo que antes se conmemoraba esa fecha. Posteriormente, el 26 de junio de 2011, el hermano Evo, junto a los pueblos de nuestro Estado plurinacional, promulgó la Ley 14.4, Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para cambiar las estructuras de producción y las formas de vida en el campo. Es por lo tanto este Día de Revolución Agraria Productiva Comunitaria nos representa una conquista del movimiento indígena originario campesino de nuestro país. Nuestro Estado plurinacional se basa en el respeto y la igualdad entre todas y todos. Reconoce la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y establece en la Constitución Política del Estado el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sus principios, valores culturales y procedimientos propios en el marco del pluralismo y la interculturalidad. Agosto, hermanas, hermanos, también es nuestra Pachamama, es el mes de nuestra Pachamama. Y este es un día cargado de historia, de lucha, de simbolismo. Un día muy importante para nuestras culturas, para los campesinos, campesinas, quienes garantizan en las mesas de las familias bolivianas los alimentos. Si el campo no produce, la ciudad no come. Esa es la gran importancia del trabajo que realizan ustedes, hermanas, hermanos. Por eso nuestra Constitución Política del Estado establece al trabajo como la fuente fundamental para la adquisición y la conservación de la propiedad agraria y el derecho campesino a la dotación de tierras.
así como también que las tierras son de dominio originario de la nación y corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria conforme a las necesidades económicas y sociales y de desarrollo rural. Este es un día histórico para nuestro país, en el que conmemoramos un triunfo más de nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos, que con su lucha y conciencia, organización, movilización, reconquistaron las tierras que siempre les pertenecieron y que les habían sido robadas por el colonialismo español. Primero, y por la oligarquía aliada a intereses extranjeros durante la República después. Fue así que se construyó una república con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, con pongos y esclavos, que por el solo hecho de ser indios debían obedecer al patrón y servirlo sin ningún tipo de redistribución. El pensamiento liberal con el que se vistieron las clases dominantes durante la República solo fue para mostrar diferentes caras ante los colonialistas, pero hacia adentro, en nuestro país, continuaron con prácticas tan excluyentes, discriminadoras y explotadoras como antes de la fundación de la República. Desde la década del 50 se avanzó lentamente en la restauración plena de derechos propietarios de la tierra. No fue gracias a la concesión de los gobiernos de ese entonces, sino por la lucha campesina e indígena por tierra y territorio, lo que dio esas tierras. En nuestra historia hubo algunos, muy contados, gobiernos con sentimiento de patria, pues la mayoría obedecían a intereses extranjeros. Pero todo empezó a cambiar desde la mitad de la década de los años 90, cuando desde el nacimiento de nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos, nuestro MAS y PSP, el movimiento campesino, indígena, originario, pasó de la lucha social a la lucha política. Consecuentemente, conquistó el poder desde las elecciones de 2005 y luego, desde su condición de sujeto histórico, impulsó la Asamblea Constituyente y luego la construcción del Estado plurinacional que lleva adelante políticas de descolonización y despatriarcalización, de dignificación del pueblo, de seguridad con soberanía alimentaria. Podemos decir con satisfacción y orgullo que ha sido durante nuestro proceso de cambio inaugurado en enero de 2006 que hemos podido avanzar a paso sostenido no solo en la redistribución de las tierras y en la consolidación de derechos propietarios, sino también en el reconocimiento de otros derechos ancestrales que hoy en día se expresan en un país que lucha decidido contra el racismo, la exclusión, la explotación y todo tipo de discriminación. El golpe de Estado de 2019, la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho, tuvo como fin último la restauración de la República colonial y del fracaso modelo económico neoliberal en todas sus características racistas y de saqueo de nuestro Estado. Un modelo que desde su concepción pretendió volver a nuestro país en un pueblo dependiente y consumista, cuyo retraso en materia agraria, productiva e industrial jamás permitiría el desarrollo económico y social de nuestra población. Un país que no pueda autosostenerse. El asalto del Estado producido por el paso del gobierno de facto, un gobierno ilegítimo que nunca representó la voluntad democrática del pueblo boliviano, no puede ni podrá sostener el vigor de un pueblo que lucha por justicia social y desarrollo integral.
El retroceso que evidenció nuestro país en manos del gobierno de facto se tradujo en una quiebra en la senda del crecimiento económico de nuestra producción, con una caída del Producto Interno Bruto que no se registraba desde hace más de 60 años. Pero no fue solo la contracción de nuestra producción y la crisis económica desatada en 2020 lo que caracterizó este golpe de Estado. Fue la paralización de la inversión del Estado en la economía, que se encuentra por detrás del modelo neoliberal, provocando una disminución de la inversión pública en 2020 en el orden de cerca del 53%. La postergación de las inversiones en materia productiva, producida deliberadamente por el gobierno de facto, produjo una caída de la inversión del sector productivo en 57%, y en la gestión anterior, con un retroceso en el sector agropecuario del 46%, y en nuestra industria del 74%, y el freno súbito de la producción de nuestras empresas públicas, la dotación irregular de tierras por intereses personales y favoritismos políticos, como si la tierra que sostiene nuestros pies fuese un botín a ser sujeto de ambiciones desmedidas del poder económico. En 2020, por lo tanto, se paralizó el saneamiento y titulación para las pequeñas propiedades. Se benefició a sectores privilegiados con la titulación de 760.750 hectáreas de tierra. El 70% de la titulación de tierras otorgadas por el gobierno de facto. Hoy estos hechos irregulares están siendo revisados y anulados conforme a la legislación nacional y en línea con la promulgación del decreto 4494 de este año, de nuestro gobierno. La postergación del sector productivo y agropecuario también alcanzó a los programas y proyectos orientados al desarrollo de sectores como pozos, Empoderar, Criar, Fonadín, Procaméridos, entre muchos otros, que redujeron su ejecución en la gestión 2020. De manera específica, solamente en el proyecto de alianzas rurales se dejaron más de 200 convenios de financiamiento sin firmar, retrasando las inversiones del sector, frenando la expansión agropecuaria en un escenario en el que nuestro pueblo no solo estaba flagelado por la pandemia del COVID-19, sino también por el hambre. De similar forma podríamos hablar lo ocurrido en el Fondo Nacional de Desarrollo Integral, FONADIN, que generó apenas una ejecución del 19% durante el gobierno de facto. El programa Procaméridos solo ejecutó 54%, menos que todos los años que nosotros habíamos estado en función de gobierno. A través de la institución pública desconcentrada Soberanía Alimentaria en la gestión 2020, se ejecutaron a venta 20 millones de bolivianos nada más en la gestión 2020. Menos de la mitad de lo que nosotros estamos haciendo en este momento en nuestro gobierno. Pero gracias a la lucha, a la unidad, a la conciencia del pueblo boliviano, recuperamos la democracia. Retomamos la construcción de nuestro Estado plurinacional y volvimos a la senda de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Asumimos el mandato del pueblo con el firme compromiso de reconstruir nuestra patria, de reconstruir nuestra economía, de impulsar el desarrollo agropecuario productivo, la industrialización de nuestros recursos naturales, la sustitución de importaciones y la generación de una vida digna para todas las bolivianas y todos los bolivianos. En cuanto asumimos el gobierno, pusimos en marcha medidas, como por ejemplo
Establecimos el fideicomiso para financiar la reactivación del desarrollo de la industria nacional de materias primas, insumos y manufacturas que sustituyan importaciones con un crédito del 0,5% anual. También autorizamos la constitución del Fondo de Garantías para la cobertura de desde un 50% de estos créditos. Nuestro catálogo electrónico de compro hecho en Bolivia fue instaurado en mayo de 2021. Establecimos modificaciones al gravamen arancelario para sustituir importaciones y combatir la importación de carne de pollo, leche en polvo, cacao, papa, tomate, cebolla, manzana, frutilla, mediante decretos supremos de junio de este año. Por otra parte, con el decreto 4545, estamos asignando presupuestariamente 29 millones de recursos para la ejecución de estudios de diseño técnico de preinversión y supervisión de la implementación de la industria de cárnicos, caméridos y otras industrias en base a la materia prima que ustedes, hermanos, producen. De la misma manera, asignamos recursos para el pago de la prima del seguro agrario en el marco de la ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, para que hoy nuestras hermanas y hermanos puedan acceder a este beneficio y asegurar la producción agropecuaria ante los riesgos ambientales y climáticos. También en el marco de la seguridad alimentaria tenemos previsto invertir la suma de 757 millones de bolivianos que hoy hemos firmado en los decretos que ustedes han visto y que tienen el objetivo de financiar varios proyectos para la reactivación productiva en nuestro país. Por un lado, queremos dar continuidad a la ejecución del Programa Nacional de Perforación de Pozos de Aguas Subterráneas, en el programa Nuestro Pozo, que figura en uno de nuestros decretos. El Gobierno Nacional tiene garantizado 235 millones de bolivianos destinados a gastos de inversión para la continuidad del Programa Nacional de Perforación de Pozos. A todo lo anterior se suma un anteproyecto de ley y aquí pedimos a nuestros diputados, senadores, este proyecto de ley fue remitido a nuestra Asamblea y en esa ley se estipula que el Gobierno Nacional propone un IVA cero para la importación de plantas industriales y equipos y maquinarias agropecuarias en nuestro territorio que fomente la producción nacional. En este proceso de revolución agraria, productiva y comunitaria, el Estado boliviano garantiza la legalidad, el respeto de nuestra Constitución Política del Estado y las leyes en materia agraria. Es así que a través del decreto 4494 se establecen medidas para agilizar y fortalecer el proceso de saneamiento y distribución de tierras. Con mucha satisfacción, hermanas, hoy quiero anunciarles que nuestro gobierno ya tiene listo para entregar 26.000 títulos ejecutoriales en favor de las comunidades indígenas, originarias, campesinas e interculturales. Los iremos entregando en los diferentes departamentos en las próximas semanas y hoy día simbólicamente haremos la entrega de 2 títulos que van a reflejar justamente esa intencionalidad, hermanas y hermanos. El saneamiento de tierras de nuestro país ha tenido grandes avances, logrando garantizar a las mujeres bolivianas el acceso a la tierra que antes les estaba negado. Hoy en territorio nacional existen diversos lugares en los que el derecho a la tierra para ellas
supera ya el 50%. Partimos de la convicción honesta de que la tierra es para todas las bolivianas y bolivianos, sin distinción alguna. En consecuencia, hermanas, hermanos, no vamos a otorgar un centímetro de tierra a intereses que no precautelen el desarrollo de nuestro pueblo y la producción legítima del Estado plurinacional de Bolivia y la madre tierra. Con esta titulación se consolida la seguridad jurídica necesaria para las inversiones en el sector productivo, promovida desde el Estado, con el rol protagónico de la inversión pública por una parte y con la otorgación de créditos, incentivos, transferencias y otras formas de fomento a la producción. Hoy el Estado tiene previsto invertir 4.000 millones de dólares de inversión pública, de los cuales 1.399 millones serán dirigidos exclusivamente al sector productivo de nuestro país. Este conjunto de medidas orientadas al sector agropecuario y productivo, efectuadas en nuestro gobierno, sumadas a otras medidas de política implementadas desde noviembre de 2020, ya dan sus primeros frutos, reflejando el índice de producción en nuestro país. Mis hermanas, mis hermanos, indígenas, originarios, campesinos, interculturales, somos conscientes de que aún nos falta mucho por hacer. Pero pese a la crisis económica y social que nos dejó el gobierno de facto, estamos saliendo adelante. Sabemos a dónde vamos. Y desde este lugar histórico, en la lucha por la tierra y territorio como es San Julián, ya afirmamos que nuestro gobierno nacional avanza a paso firme en el desarrollo agrario, productivo y comunitario. Asimismo, hermanas, hermanos, firmeza en nuestro proceso de saneamiento, titulación y distribución de tierras que son competencia privativa y exclusiva del gobierno central. Es sabia nuestra Constitución Política del Estado, aprobada con más de 60% de voto popular de todo el pueblo boliviano, que establece claramente nuestras competencias como nivel central. Y en materia de tierra, en el artículo 298, numerales 1 y 2, donde da la competencia exclusiva al gobierno nacional para que ninguna gobernación, ninguna alcaldía pisoteando nuestra carta magna pretenda atribuirse competencias que no le corresponden. Y solo buscando generar divisiones, odios, violencia, deseconomía entre bolivianas y bolivianos. También quiero anunciarles, hermanas y hermanos, que hemos instruido al INRA que en nuestra gestión se culmine el proceso de saneamiento de tierras, garantizando la seguridad jurídica y velando porque se cumpla la función económica y social. Asimismo, hermanas, hermanos, avanzaremos en la inversión en programas y proyectos de desarrollo rural productivo, de mayor cobertura de riesgo, de mejora en rendimiento productivo de nuestras tierras. Somos pueblos de paz, pero que nadie se equivoque. Estamos dispuestos, de pie, a defender nuestra Constitución Política del Estado. Así como defendimos nuestra democracia y nos ha costado recuperar en las calles y en las urnas, donde el pueblo decidió de manera contundente
con más del 55% lo que queremos, nosotros defenderemos el Estado plurinacional de Bolivia. Lucharemos por nuestros principios antiimperialistas, anticapitalistas, antineoliberales, anticoloniales, antipatriarcales. Unidas y unidos, hermanos, recuperamos nuestra democracia. Unidos, unidos, recuperaremos siempre nuestro Estado plurinacional. Hermanos, hermanas, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva el día de la revolución agraria, productiva y comunitaria! ¡Que vivan nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos e interculturales! ¡Que viva nuestro instrumento político por la soberanía de los pueblos! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, hermano. Fueron las palabras del primer mandatario del país, Luis Arce Catacora, en el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria. Ha anunciado importantes proyecciones para el país, como la dotación de 26.000 títulos editoriales en todo el país a favor de las familias campesinas Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul las estrellas hablan del amor, noche de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul las estrellas hablan del amor, noche de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando.
hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita, flor de Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón y decirte que te amo, dulce Cambita. Somos los cimientos de nuestra sociedad. A la patria nueva, nuestra convicción. Acabar con el racismo, la discriminación. Arriba juventudes, hora de despertar. Hay tanto por vivir.